Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Tlalolín de La Poesía de Enfrente y hoy estamos en un episodio súper especial llamado Té para Tres y me acompaña mi amigo Alejandro Ramos. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la poesía y la música en específico de Gustavo Cerati, Charly García y Luis Alberto Spinetta. entonces, ¿nos tienes algo para compartir? Por supuesto, quiero comenzar con un poema que el Flaco, como todos lo conocíamos y conocemos actualmente, Spinetta le dedicó a Gustavo Cerati. Recordemos que Cerati cayó en coma después de un concierto en Venezuela un 15 de mayo de 2010. Un trágico día para la música, que bueno, pronto vendría otro, que sería la muerte de Spinetta 2 años después. Y bueno, a Spinetta le tocó ver todo esto, que Cerati pues estuviera en cama varios meses, que bueno, incluso fue a verlo, ¿no? Y él comenta que se le hizo muy fuerte ver a un gigante dormido, ¿no? Entonces, él empezó a valorar la vida de otra manera, él empezó a ver las cosas de otra manera y, y dijo, después de ver a un gigante dormido, ¿cómo no voy a estar feliz, agradecido en momentos de salud o incluso de momentos de enfermedad? Al mes de que fue a ver a Cerati al hospital en coma, pues a él le diagnostican un cáncer que, bueno, varios meses después se dio a conocer y fue el que finalmente terminó con su vida, pero pues en la página web de Gustavo Cerati, en aquellos años, cuando él estaba todavía en coma, se publicó un poema, el cual su amigo Spinetta le escribió. Entonces, bueno, como este espacio es de poesía, no podemos dejar pasar una joya tan hermosa como es esta, ¿no? Algo entre amigos, una complicidad tan fuerte, algo tan cercano y sobre todo, pues ver a alguien en esa situación, alguien que tú quieres, alguien que tú aprecias y que admiras sobre todo, ¿no? Entonces, eh, dice así: Dios guardián cristalino de guitarras, que ahora, más tristes, penden y esperan de tus manos la palabra, precipitándome a lo insondable. Tus caricias me despiertan a la vez en un mundo diferente al de recién. Tu luz es muy fuerte, es iridiscente y altamente psicodélica. Comprendemos todo. Tu voz nos advierte la verdad. Tu voz más linda que nunca. Escribió pues Spinetta y yo creo que qué bonito que te hayan escrito unas palabras así, ¿no? Y yo creo que alrededor de la música de ellos tres en específico hay mucha poesía, ¿no? Y creo que este también es un tema muy controversial porque luego en he ido a talleres de poesía y dicen, ay, no vayan a salir con que el rock argentino es poesía. Y yo aquí con mis palabritas aquí en la boca, ¿no? Así de, no, pero es que creo que es verdad. Creo que entre los primeros acercamientos de la poesía para quienes nos gusta el rock en español son las canciones de ellos en específico, ¿no? Yo no sé cómo tú lo has vivido, Alex, porque, por ejemplo, yo el primero que escuché, como el primer acercamiento que tuve con estos poetas, les voy a llamar así también, estos músicos, fue con Fito Páez. Y entonces de Fito te vas como a los demás. Y lo que me atrapó mucho eran, hablando de Cerati, estas letras que tienen algo de trasfondo. No solo es la canción que se defiende con la música, sino es la canción que se defiende con la letra. Y entonces creo que al hacer algo a la par es algo que realmente una obra de arte, ¿no? Yo creo que las canciones de Cerati se pueden escuchar solo con música o puedes leer solo la letra y al mismo tiempo te transmiten lo mismo. Creo que la habilidad de transmitir con la música sin la letra y después transmitir solo con la letra sin la música da un poder no solo de las imágenes poéticas que él nos muestra, sino también del ritmo, del sonido, de las imágenes, como ya dije, y bueno, de este lenguaje que es accesible, pero al mismo tiempo lo hace sublime. ¿Cómo has vivido esto de esta experiencia, no? Claro, me pasó exactamente igual. Mi primer
acercamiento con Cerati fue en el año 2006, yo tenía 14 años, 14 tenía todavía, y precisamente me impactaron ambas cosas. Yo, la primera canción que escuché, vamos, que me atrapó para que me empezara a gustar, porque ya de niño conocía pues las clásicas, ¿no? De música ligera o persiana americana, pero cuando empecé a seguirle la pista fue con Ella usó mi cabeza como un revólver. Entonces, la música es buena, la letra es buena, o sea, es todo un conjunto, toda una integral, ¿no? Creo que con Cerati pasa precisamente lo que dices y no con todos pasa. Hay quien puede tener buena letra, pero bueno, a lo mejor musicalmente no desarrolla tanto, o a lo mejor se ocupan más de eso sus músicos, ¿no? O al revés, ¿no? Música muy buena, pero pues como que la letra ahí nomás no se te da. O a lo mejor buena música, buena letra, pero nomás, mijo, no se te da la cantada, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante destacar que él era muy buen guitarrista y era muy buen arreglista y era un perfeccionista y escribía y reescribía y releía. Era un obsesivo en su estudio, ¿no? Hay testimonios pues que nos relatan eso, ¿no? Que él mismo decía que se pasaba horas y horas. Creo que eso es algo muy importante de su legado porque tenía todo en uno, ¿no? Entonces, pues yo voy descubriendo esa canción de Ella usó mi cabeza como un revólver y la escuchaba y de ahí dije, a ver, vamos a otra y otra. Y bueno, ya no me pude salir nunca de ese mundo, me fui a un disco, a otro, a otro, a otro. Primero con Soda, luego descubrí su carrera solista. Y muy impactante para mí porque, como tú bien decías, hay un trasfondo en cada canción, ¿no? Esta canción de Ella usó mi cabeza como un revólver, bueno, puede interpretarse de diferentes maneras y a final de cuentas te lleva a algo. Es como, bueno, tú como escucha lo llevas de esta manera, yo lo interpreto de esta manera, pero te lleva a un centro. Entonces es como él lo quiere decir, la manera en cómo él tenía de hacerlo, ¿no? Creo que no es algo disfrazado, creo que no es algo encriptado o algo que, estoy desviando tu atención. Creo que es precisamente una manera poética de hacerlo, no está diciendo literalmente, me estoy muriendo por ti y tú me dejaste roto el corazón, sino dice, ella usó mi cabeza como un revólver. Fíjate cuántas figuras hay ahí y cuánta imaginación y todas las interpretaciones que eso puede dar. Entonces es una maravilla y bueno, ese es por poner un ejemplo, pero pues tiene toda una extensa discografía de 25 años en la cual puede constatarse todos estos ejemplos, ¿no? Es maravilloso. Y ahorita que mencionaste esto de que se puede decir de forma sencilla y entonces se elige no hacerlo, ¿no? Claro. Y una vez platicando con los músicos de la clínica nos decían así no, es que cuando son canciones a veces hay que ponerle más atención a la música y a lo mejor a veces la letra, ¿no? Pero yo creo, ya muchas veces analizamos en la clínica canciones y buscamos estas figuras retóricas que hay en ellas y a veces encontramos unas muy sencillas y a veces unas más complicadas. Entonces a mí lo que me pasa con Cerati es eso, ¿no? Que creo que tiene una particularidad de decir las cosas. Bueno, en general los tres, ¿no? En el sentido de que lo que decíamos en los talleres de poesía, todo lo que uno ya dijo o lo que uno está escribiendo, alguien más ya lo hizo. Alguien más ya dijo que le rompieron el corazón, alguien más ya, o sea, el poema que se te está ocurriendo, alguien más ya lo escribió. Y en este caso, bueno, la canción ya alguien más la escribió, alguien de ese tema alguien más ya lo escribió. Claro. Pero ¿qué es lo que tú le aportas al lector o en este caso al escucha que es nuevo? Y creo que eso es lo que hace el legado tan fuerte de Cerati, ¿no? La manera en la que él aborda los temas y le ponía detalle, ¿no? A mí me quedé muy impactada cuando estaban hablando de cómo él encontraba las palabras adecuadas para colocarlas en las canciones y él hacía un juego de tarjetas y ese juego de tarjetas yo se lo aprendí bueno, lo leí de Alejandra Pizarnik
Y entonces, ¿cómo tienes estos juegos de palabras entre poetas que se van pasando, bueno, no sé si pasando tips, pero al final la creación se va transformando y va llegando hacia nosotros y creemos que solamente podemos tener el acceso de la poesía con los libros, pero en realidad lo que escuchas también influye en lo que escribes, ¿no? Y creo que, bueno, mucha influencia de Cerati venía de Spinetta, ¿no? Y de Charly García. Y de Charly García. ¿Tú cómo ves esta influencia? ¿La has notado? ¿No la has notado? Creo que obvio porque lo escuchas mucho, pero así en un Alex creador, ¿ha cambiado tu perspectiva de las influencias en el escucha? ¿Cómo lo has notado desde esa manera, desde las palabras, más allá si la música, ¿no? Como más en la expresión poética? ¿Tú cómo lo has visto? Por supuesto que ha cambiado mucho porque, digo, antes lo escuchaba como un adolescente de 15, 16 años, pero ahorita sí, a lo mejor ya con más teoría que tenemos y también práctica, por supuesto, ya pones atención a otras cosas, desde las figuras que hablábamos ahorita hasta, pues, cierta métrica o cierto, a ver, qué musicalidad tiene, muy aparte de la música, qué musicalidad tiene acá o cómo está haciendo encajar las palabras o cómo lo está diciendo, precisamente como tú lo mencionas, Fer, cómo estás expresando algo de una manera nueva, algo que sea pues tu aporte, tu sello, ¿no? Creo que algo como poder decir adiós es crecer, es algo muy lógico, es algo sencillísimo y es algo que cualquiera diría, ah, sí, a mí se me pudo haber ocurrido en cualquier momento, ¿no? Yo bien lo pude haber dicho, ¿no? O mereces lo que sueñas, o el silencio no es tiempo perdido, o sea, cosas así que uno diría, ajá, pues a mí se me pudo haber ocurrido, sí, pero no se te ocurrió. Y él lo quiso decir algo y lo dijo de esta manera. Entonces son aportes valiosísimos y son cosas que tú como, que bueno, no sé si a ti te pase, que ya nos contarás quizá ahorita por la parte más de Spinetta, de Charly García. En mi punto de vista personal, pues sí se ha transformado la manera de escuchar sus canciones, ¿no? Ya no es simplemente como, ah, pues suena padre, ¿no? Sino, ok, hay todo un, pues una evolución también, ¿no? Porque ha ido, se nota mucho en sus obras, ¿no? Como pasó el primer disco de Soda Stereo homónimo hasta el Fuerza Natural, que fue el último. Entonces, también tú te vas dando cuenta de esa evolución, te vas dando cuenta de qué quería decir al principio. A lo mejor primero hablaba de la guerra de las Malvinas, ¿no? Que fue cuando salió el primer disco. Y bueno, hablaba de que el misil en el placar, pero también temas muy juveniles, como pues estoy encerrado en mi cuarto y solamente estoy viendo la TV, o me hacen falta vitaminas, o ponte a dieta y dietético, ¿no? Y termina ya pues en cosas aparentemente más profundas, pero que son muy sencillas en realidad. Entonces, tú escuchas después de haber escuchado a Cerati, a Spinetta, a Charly, al mismo Fito, bueno, a toda esa escuela que está también detrás de él, Calamaro, que son importantes y que son algunos precursores, otros contemporáneos, otros pues ahí se van mano a mano, y dices pues con razón, ¿no? O sea, él también está como jalando un poco de eso, entonces te das cuenta que de su entorno jala un poquito, del sello que él ha desarrollado otro poquito, de sus más grandes influencias como son los padres del rock, Spinetta y Charly García, pues también otro poquito le va jalando y pues eso con sus influencias musicales que van desde King Crimson hasta The Beatles, eh, hasta el tango, bueno, ese un poco más en el caso de Spinetta, pero bueno, todo va siendo ahí un caldo, una mezcolanza bien interesante, ¿no? Entonces da como resultado unas genialidades que dices, wow, ¿a qué hora? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? Sí, y que creo que son atemporales y que siempre he pensado que una buena obra de arte siempre va a ser atemporal.
¿no? Nos va a seguir impactando a quienes fueron contemporáneos, a quienes estamos ahorita y a las generaciones que vienen. Y creo que eso es, o sea, de eso estoy segura, ¿no? Y ahorita Definitivamente. que mencionas de cómo impacta, yo recuerdo una vez, pero eso, la importancia también de prestar atención. Yo recuerdo una vez que me estaba bañando y tenía la música así. Y de repente y escuché el mereces lo que sueñas y como que de repente me entró así como un zape, ¿no? No es que no sé cómo decirlo, fue como un golpe de cuando lees algo muy bueno y te impacta. Y dije, claro, o sea, como que ahí caí en la conciencia de que muchas veces estamos escuchando música y no estamos prestando atención a lo que nos está diciendo, pero al final se nos está quedando aquí, ¿no? Entonces creo yo que también un buen tip para quienes están creando cosas, para quienes están haciendo, bueno, poesía, que es el tema que nos corresponde, pues que presten atención también en qué es lo que se escucha, ¿no? Qué temas están escuchando. Uno no puede decir a quiénes tienen que escuchar, pero más bien poner atención. Y bueno, ahorita que mencionaste de Spinetta, yo quiero comentar que Spinetta tiene un libro de poesía que se llama Guitarra Negra, que es muy bueno, y que tienes a un Spinetta del poeta y tienes a un Spinetta músico y creo que es totalmente distinto. Yo cuando adquirí el libro dije, no, pues es que si me gustan sus canciones me va a gustar la poesía. Y sí, sí me gustó, pero era algo totalmente diferente. Pero ahí te das cuenta que quien conoce para escribir poesía va a usar esos recursos para escribir sus canciones y va a ver qué le funciona y qué no le funciona. Claro. Entonces a mí me pareció muy bueno. Y ahorita también que mencionas sobre Charlie, ¿no? Creo que él tiene una manera muy específica de decir las cosas y de esto que se hace mucho en la poesía, que es tomar lo que uno ya escribió y darle la vuelta y decir, ahora es lo mismo, el mismo tema que ya ofrecí, pero ¿cómo lo voy a ofrecer desde esta perspectiva? ¿No? Se hacen, por ejemplo, antologías de poesía que hablan de lo mismo, del amor o de la muerte, pero ahí te das cuenta cómo cada autor toma ese tema de diferente forma. Claro. Y bueno, Charlie con diferentes grupos que ha tenido alrededor de estos años y de, bueno, ahora que por cierto salió su nuevo disco, La lógica escúchenlo, del La escorpión. lógica del escorpión, escúchenlo, está muy bueno. Tiene referencias sobre él mismo, sobre canciones que él mismo escribió y que creo que ahora dice, estoy hablando de lo mismo, pero este es un nuevo yo. Y Claro. creo que eso es muy importante y que hay que aprenderle también nosotros como poetas, ¿no? Como creadores. Y bueno, es en el sentido de la creación. Yo quiero hablar en específico del grupo que tenía Sui Generis. A mí me gusta mucho. Creo que todas las canciones que tienen son muy poéticas. Siempre que estoy escribiendo o que recomiendo a alguien que está escribiendo sobre específicos temas que no creen, cuando no creen mucho en su escritura, siempre recomiendo que escuchen esos discos de Charly García con ese grupo en específico, porque creo que da una tranquilidad y una visión distinta de la creación y la vida. Entonces, a veces es complicado estar leyendo todo el tiempo poesía o estar recurriendo siempre a los libros, pues también se puede a la escucha, ¿no? Y a veces también es un privilegio poder sentarse a leer. Entonces, creo que es un buen recurso el estar pues escuchando cosas que nos aporten para la creación. Alex, tú ya por último, ¿nos quisieras dar algún consejo desde esta perspectiva que se nos fue rapidísimo el tiempo? Yo creo que vamos a hacer una parte 2. También me gustaría hacer un taller sobre esto, ya ahí les estaremos dando la información. Platícanos, ¿cuál sería el consejo sobre la escritura tomando en cuenta lo que se escucha? Em, yo lo que recomendaría mucho es, bueno, es un tema muy importante lo que dices, cuidar mucho lo que se escucha. Yo creo que igual que lo que se lee, ¿no? Como ya habíamos comentado en algún momento. Y una vez que vas cuidando eso, sí te vas volviendo más selectivo y vas afinando muchas cosas, vas afinando cómo escuchas las cosas, vas afinando de qué manera lo interpretas, cómo lo analizas, entonces pues eso te va llevando a ser más selectivo e incluso con lo que no te gusta pues también darle un análisis, ¿no?
Creo que es importante ir perfilando y definiendo eso y eso te va a ir llevando pues a un camino en el cual tus influencias y tus inspiraciones pues sean más de más calidad, ¿no? Que sean pues cada vez con una vara más alta y yo creo que pues estos tres grandes, junto con nosotros que también mencionamos por supuesto, pero pues son unos muy grandes como para empezar, ¿no? Ya de ahí te puedes ir yendo a otros países, a otros, al mismo México, no sé, también hay muchas cosas muy interesantes, en España también, pero bueno, creo que empezar con estos tres grandes y escucharlos, no simplemente desde una manera banal, ¿no? De, pues suena bonita su baladita, así, que su disco de Artaud y no sé qué, no, sino que a lo mejor contextualizar, ¿no? ¿Por qué estaba diciendo esto? ¿En qué momento y qué circunstancias había, ¿no? Entonces, pues una escucha activa, una escucha analítica y crítica, no de criticón, sino pues de criticar, ¿no? De decir, bueno, esto está bien, esto no, y uno ir haciendo su criterio, ¿no? Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Alex. La verdad es Gracias, Fer. que es un tema bien rico Súper apasionante. y estar hablando así entre amigos a mí me gusta mucho. Y pues muchas gracias a quienes nos están viendo, muchas gracias a Movimiento TV por esta colaboración del programa Versos entre Universos. Nos vemos en el siguiente episodio.